Hola amigos y amigas de Recoleta y por supuesto de la región metropolitana y de todo Chile. Soy Daniel Jado, alcalde de Recoleta, y estamos dando inicio con este vivo a una serie de conversaciones constituyentes que están organizadas por la Asociación de Municipios Constituyentes y en este caso con la Municipalidad de Recoleta y de Cerro Navia en el día de hoy. Vamos a estar conversando sobre los contenidos que van a empezar a ser relevantes en la discusión en los próximos meses, una vez que el 25 de octubre pasemos por un plebiscito de entrada al proceso constituyente. Y hoy día queremos empezar este conversatorio con tres personas que nos van a ayudar a desentrampar una serie de temas que no están siempre a disposición de la ciudadanía, pero que son relevantes, pero que la ciudadanía está perfectamente preparada para discutir. Hay algunos que pretenden siempre decirnos que esta discusión constitucional tiene que ser solo de técnico, no lo creemos así. Sin embargo, en estas conversaciones vamos a ir abriendo los temas de una manera que sean digeribles y entendibles por toda la ciudadanía. Hoy día vamos a contar con tres personajes que nos van a acompañar. La primera de ellas, Bárbara Sepúlveda, que es abogada con un magíster en Derecho Constitucional y otro magíster en Género. Realiza clases de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado y es miembro de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Recoleta. También va a estar con nosotros un colega mío tremendamente cercano, un amigo de hace muchos años, Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, que es kinesiólogo, que es magíster en Gerencia Pública, es alcalde de la comuna de Cerro Navia desde el 2016. Fue antes concejal por 2 periodos en la misma comuna y se ha dedicado a la docencia en la Universidad de Chile y a hacer publicaciones en torno a la salud primaria, ¿no? Por último, contamos con un destacado abogado de nuestro país que ha estado en esta discusión ya hace bastante rato, dando clases, haciendo conversaciones en el espacio público, además, que es Jaime Baza Mercado, también abogado doctor en Derecho en la Universidad de Barcelona, que tiene un magíster en Derecho Público y un magíster en Filosofía. Además, ejerce como profesor de Derecho Constitucional y efectivamente tiene una tremenda trayectoria. No da el tiempo para presentarlo a todos en detalle, ¿no? Así que muy bienvenidos, bienvenida Bárbara, bienvenido Jaime, bienvenido Mauro. Aprovecho de saludar a Ricardo Vega, que como siempre en estos temas está detrás de bambalinas haciendo que esto sea posible. Les pedimos disculpas por el pequeño retraso que tuvimos hoy día en este inicio. Empezamos aquí en vivo en la Esquina de Dignidad y voy a partir con el tema central hoy día que vamos a poner sobre la mesa y le vamos a partir preguntando a Bárbara primero. Se habla mucho de que en la nueva Constitución lo que queremos, algunos, no todos por supuesto, ¿no?, es tener un Estado social de derechos. Por lo tanto, me gustaría primero que partiéramos conversando acerca de qué entendemos por un Estado social de derecho, a qué se refiere, ¿no? Esto en general, ¿dónde existe?, ¿no? Y por qué hacemos referencia a ello. Bárbara. Muchísimas gracias, alcalde, por la invitación a este programa, que es tan importante hoy día, tan relevante además para instalar algunos temas que son muy importantes y que la ciudadanía además ha preguntado muchísimo, especialmente en el último tiempo, a propósito de que ya nos acercamos al 25 de octubre, la fecha del plebiscito. Y me parece muy importante la pregunta de la temática de hoy, precisamente porque se han hecho muchísimas críticas desde el estallido social a la idea del Estado subsidiario, a la idea de un Estado que tiene una racionalidad neoliberal y cómo esto ha ido perjudicando no solo a las grandes mayorías en Chile, sino que además incluso cada vez que se ha intentado realizar una transformación social importante, esta forma de entender el Estado, la misma Constitución en su texto han servido de una u otra forma como un obstáculo a este progreso social. Y el concepto del Estado social y democrático de derecho surge hoy día con mucha fuerza. No es un concepto nuevo, es un concepto que se empezó a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial,
que se consagra en una constitución por primera vez, la Constitución de Bonn, pero ha sido consagrado en otras constituciones también, como en la Constitución de Colombia, en Ecuador, en Paraguay, en España, en Turquía y en Venezuela. Tampoco es la primera vez que discutimos sobre esto en Chile, ya que si bien lo recuerdo, a propósito de la reforma del año 2005, que es la reforma, una de las grandes reformas que se le hace a la Constitución del 80, se discutió precisamente la idea de poder consagrar un Estado, una reforma que permitiera crear un Estado social democrático de derecho, o sea, reemplazar el artículo que nuestra Constitución actual dice Chile es una república democrática por esta forma de Estado democrático de derecho. Ahí, sin embargo, esta idea se rechazó, entre otros argumentos. Se planteaba que no se podía reformar la Constitución de esta forma porque lo que iba a hacer es inclinar el gobierno, inclinar la forma del Poder Ejecutivo hacia formas que en ese momento, especialmente en la política, en el Congreso, no les parecía aceptable. Aún así, cuando fuera totalmente admisible. La idea hoy día de pensar un Estado social de derecho es un Estado que además se aleja de esta forma del Estado subsidiario. Se aleja de esta forma de un Estado que pone en primer lugar la regulación, por ejemplo, las prestaciones sociales y de todas aquellas, lo que nosotros entendemos además como derechos, pero también se han entendido como beneficios, que pone en las manos del mercado todo esto. Y retrocede hasta que el mercado ya no lo puede satisfacer. Y esa forma de Estado es la que ha generado además el alto costo de la vida en Chile, el hecho de que pensemos que todos los derechos son transacciones económicas, que haya mercantilizado toda nuestra vida. Y si lo pensamos también en la actualidad, este Estado social y democrático de derechos también hay que pensarlo de forma mucho más amplia que como en sus primeras formas históricas. Yo creo que hoy día tenemos que pensar, por supuesto, en que esto se trata de resguardo de derechos civiles y políticos de todas las personas. Se trata además de consagrar mecanismos para distribuir la riqueza. Se trata de poner un Estado que no solo está sujeto a las leyes, sino que también tiene la obligación de promover los derechos fundamentales, de estableciendo un sistema robusto de derechos fundamentales que además tenga como eco los convenios internacionales de derechos humanos, que además no solo sirven para la interpretación de los derechos fundamentales, sino que incluso para delimitar su propio contenido. Me parece que también cuando pensamos en Estado social de derecho, inmediatamente aparece la pregunta sobre los derechos colectivos, los derechos sociales, las prestaciones sociales que debiésemos tener, y entre eso el derecho a la salud, el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, no sexista, el derecho al trabajo, al salario justo, a la igualdad salarial entre hombres y mujeres, al derecho a la vivienda digna, el derecho a la seguridad social, el acceso y la promoción de la cultura, la asistencia a las personas, además especialmente vulnerables por situaciones como, por ejemplo, pertenecer a la edad de adulto mayor o, por ejemplo, a personas en situación de discapacidad, pero además defender, proteger el medio ambiente, porque nada de esto nos sirve si además no tenemos un ecosistema en el cual vivir estas vidas dignas. Y acceder a la justicia, a la defensa jurídica, a la asistencia legal. Pensar que estos derechos además de nada sirven en el texto constitucional si no vamos a tener garantías, es decir, cómo vamos a hacer los ciudadanos y las ciudadanas para exigir estos derechos. Y eso además teniendo en consideración que siempre hay personas que están en desventajas materiales y por lo tanto es muy importante consagrar un sistema que permita que estas desventajas no sean obstáculos para el ejercicio de los derechos mientras vamos caminando a establecer una igualdad material. A ver, esto es relevante. Quiero entrar a un tema y preguntarle a Jaime, porque cuando la gente escucha lo que ha dicho Bárbara, que parece sumamente claro, ¿no? Pero efectivamente dice, ya, ok, pero ¿todos los derechos van a quedar consagrados? ¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿Y cómo los garantizamos? Porque efectivamente vamos a llegar a una discusión que es fundamental en nuestro país. Hasta el día de hoy la política pública ha partido con este concepto en la discusión. ¿Cuánta plata tenemos? ¿Para qué nos alcanza? ¿No? Al parecer aquí tendríamos que variar un poco la forma de guiar la discusión
para ver qué país queremos tener y cómo lo financiamos como una pregunta adicional, de tal manera de buscar las fórmulas de generar esos recursos. ¿Cuáles, según tú, Jaime, debieran ser al menos los que debieran estar en la base, ¿no? Y en esto les pido que también consideremos cuáles son los derechos emergentes, porque yo a veces escucho estos relatos de este catálogo de derechos que son los tradicionales, ¿ah? Educación, salud, vivienda, trabajo, otros, pero por ejemplo, ¿qué pasa hoy día con el derecho a la cultura o con el derecho a la conectividad o con el derecho a la privacidad de los datos? Jaime. Bueno, buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias, alcalde, por la invitación. Yo creo que la perspectiva con la que planteas la pregunta es bastante interesante y probablemente es la perspectiva correcta, o al menos yo la comparto. Y es que hemos caído de alguna manera en la tendencia o en la ingenuidad, ¿verdad?, de discutir en torno a las demandas sociales, en torno a las demandas constituyentes, con el lenguaje de quienes no quieren cambios, ¿verdad? Entonces, los márgenes de la discusión de alguna manera lo han puesto sobre la mesa quienes defienden el actual orden constitucional, defendiendo, por ejemplo, la idea de una constitución mínima o argumentando en contra de eh, la ampliación del catálogo de derechos fundamentales de la Constitución o argumentando contra su eventual justiciabilidad, ¿cierto? La posibilidad de exigir estos derechos en un tribunal en caso de que sean vulnerados. Y a mí me parece que la perspectiva debería ser la inversa, ¿verdad? Primero preguntarnos por qué estamos en esta situación, en este escenario de crisis constituyente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en los últimos 30 años? Que el orden constitucional vigente impuesto por la dictadura se agotó, ¿verdad? Y dio paso a una crisis social como la que se desencadena a partir del 18 de octubre, y luego preguntarnos cuáles son las características de esa situación de crisis, de ese presente de crisis en el cual estamos. Porque eso nos va a permitir, de alguna manera, identificar el tipo de respuestas que nosotras y nosotros esperamos de la Constitución. No acercarnos a la Constitución con ciertas preconcepciones determinadas, ¿cierto? De modo tal de que cada uno, cada una de nosotras defienda lo que cree que es lo mejor para el país, sino que más bien al revés. Hacer un diagnóstico respecto de cuál es el problema, cuáles son las causas de la crisis social en las que estamos y cuáles son las soluciones que necesitamos, ¿verdad? De modo tal de que sí entendemos que parte importante del malestar social, de la precarización de la vida, pasa por la desprotección de aspectos de la vida social importantes, como salud, educación, trabajo, etcétera. Bueno, la Constitución va a tener que dar cuenta de eso, ¿verdad? Y responder satisfactoriamente a esa crisis en la cual se encuentra el presente. Las constituciones no son solamente manifestaciones de ciertas teorías constitucionales que los expertos o expertas puedan enunciar o defender. Las constituciones son mecanismos a través de los cuales las sociedades responden, ¿verdad?, a situaciones de crisis concretas y tratan de proyectar el futuro pensando el tipo de convivencia que quieren construir. Y de esa perspectiva, efectivamente, hay muchas brechas, por así decirlo, que nosotras en este momento debiéramos enfrentar. Por lo pronto, dado el avance, ¿verdad?, de la sociedad tecnológica y los medios de comunicación, hay aspectos asociados a la brecha digital, al acceso a la cultura, a la socialización del conocimiento en sus distintas formas, que debiéramos enfrentar de alguna manera. Quizás alguna dimensión de eso debería estar incorporada a la Constitución, quizás no, ahí habrá que discutirlo, pero efectivamente hay una parte importante de las características constitutivas de la sociedad contemporánea, tan digitalizada, ¿verdad?, y tan, de alguna manera, hiperconectada, que va generando al mismo tiempo rezagados, va estrechando las fronteras de la ciudadanía, y en este contexto de crisis debiéramos hacer el esfuerzo de ampliar esa frontera y garantizar los derechos de mejor manera. Es súper importante no perder de vista que la garantía de derechos fundamentales no significa solamente una herramienta jurídica para que una persona pueda reclamar ante un tribunal. La garantía de derechos fundamentales significa generar las condiciones materiales de vida necesarias para que todos y todas podamos pertenecer
a la comunidad en condiciones de igualdad, ¿verdad? En condiciones de razonable igualdad. Y ahí es donde yo creo que está uno de los principales, uno de los principales desafíos del momento constituyente en el que estamos. Mauro, a ver, hemos escuchado ya primero la definición en grosso modo de lo que es el Estado de Derecho, hemos visto cuál es, cómo y qué significa garantizarlo. Respecto del rol de los gobiernos locales, que hemos ido discutiendo en el último tiempo de una manera creciente, en donde se ha ido metiendo la ciudadanía en esta discusión. De hecho, una de las cosas que llaman profundamente la atención en el último tiempo es que cuando uno analiza la confianza en las distintas instituciones, la confianza en las municipalidades se escapa muy por sobre las confianzas en cualquier otra parte del sistema político. ¿Ah? ¿Qué rol crees tú que debieran jugar en la nueva constitución los municipios en torno al aseguramiento de los... ¿Me quedé pegado yo o Daniel? No, Daniel. Ah, ya. Me asusté. Dije, ¿qué me pasó? Ya, pero me quedó clara la pregunta y mientras tanto voy a ir avanzando. Mira, ¿qué rol deben tener los espacios locales, las comunas, los espacios municipales? Y claramente tiene que ser algo más parecido a lo que es o que ha tratado de hacer Recoleta, que es lo que ha sido muchas comunas que finalmente hemos tratado de administrar y entregar algunos servicios, pero con muchas dificultades. Y eso tiene que ver por un ámbito, el ámbito constitucional. A mí me hace profundo ruido, por ejemplo, conocer el decálogo presidencial en torno a estos derechos que deben estar consagrados o deben defenderse en una nueva constitución, porque, por ejemplo, un tema que es súper sensible en los sectores populares es la salud que se entrega a nuestros vecinos que muchas veces mueren esperando una atención clínica. Estos son casos reales, ¿eh? Muchas veces, estoy tratando de contestar tu pregunta, Daniel, muchas veces cuando hay un vecino que no tiene los recursos para poder costear su salud, llaman por teléfono para darte la hora de interconsulta después que ese vecino fallece. Entonces, salud tiene que ser, por tanto, algo distinto a lo que hoy día se está entregando, y es muy llamativo que en torno a específicamente en el decálogo presidencial, lo que el presidente considera importante que debiese permanecer es la salud tal cual como hoy día existe, donde la Constitución consagra la posibilidad de elegir entre un sistema privado, ISAPRES, y un sistema público, FONASA. No se establece como un derecho, y hoy día los tribunales y la Corte Suprema, en fallos sistemáticos y progresivos, han logrado consagrar el derecho a la salud, dado que Chile ha suscrito tratados internacionales en esa materia. Pero tienes que ir a un juicio, tiene que haber una corte que se expresa y finalmente quien logra acceder a eso son aquellos con más recursos. Entonces, en el ámbito local debe haber un cambio sustantivo vinculado a la consagración de derechos y en particular, por ejemplo, lo que es salud, lo que es vivienda, y dándole una vuelta de tuerca a lo que es vivienda sobre todo, porque a todos nosotros se nos metió el tema de la casa propia en el corazón, así, más allá del cerebro, en el corazón. Pero si se garantiza, el Estado garantiza la vivienda como un derecho, evidentemente la propiedad colectiva, la propiedad social de estos derechos, de estos bienes que van a estar entregados, yo creo que existe una lógica más tipo inmobiliaria popular que estar entregándole a todos. Pero claramente hoy día la Constitución nos consagra a los municipios, al de Recoleta, al de Cerro Navia, como órganos autónomos, pero no podemos hacer empresa. Pero tampoco podemos pedir crédito. Pero tampoco, o sea, somos autónomos en la definición, pero en la práctica bien poca la autonomía que existe en el ámbito local. Tu micrófono, Daniel, tienes que encenderlo. Muchas gracias, Mauro. Ahora sí. Muchas gracias. Vamos a la segunda parte, ¿no? Cuando uno analiza el tema de los derechos esenciales, uno podría decir, ya, perfecto, los vamos a asegurar, vamos a definir este catálogo, pero ¿cómo hacemos o cómo debiera hacer el Estado? Aparte de, por supuesto, entiendo yo, una reforma tributaria que primero hiciera llegar muchos más recursos al Estado, partiendo de la base para poder disponer de aquellos recursos.
Pero ¿cómo hacemos para que efectivamente no pase, Bárbara, esto que plantea Mauro, que lo hemos visto en el último tiempo, ¿no? De que efectivamente, claro, solo son capaces de asegurar esa prestación o ese derecho aquellos que lo logran judicializar y que además logran, por ventura en este país, que la justicia responda en un tiempo prudente. Yo me imaginaba el caso de este muchacho, creo que se llamaba Benjamín, que requiere un medicamento para un problema de salud que cuesta 1.500 millones de pesos, ¿no? Entonces, claro, pero además tiene un plazo para el tratamiento. Los padres decían que si el tratamiento no se le entregaba antes de diciembre, ¿no? Sencillamente esto ya no servía y que era además una enfermedad que podía derivar en la muerte de este pequeñito, ¿eh? Un pequeñito muy pequeño, una guagua. La pregunta es, ¿cómo aseguramos que esto no pase? ¿No? ¿Cómo aseguramos? Yo entiendo que esto hay que complementarlo y esto quizás es bueno que se trate porque no podemos generar la expectativa de que solo con la nueva constitución vamos a resolver los problemas. Pero ¿cómo esto se baja para que esto opere, Bárbara? Gracias. Esa pregunta es súper importante porque es un riesgo, creo yo. Siempre que pensamos en el catálogo de los derechos, sin pensar, por ejemplo, en el carácter del Estado, pensar que simplemente por tenerlos ahí, tener un catálogo bien bonito, bien amplio de derechos fundamentales, estos podrían ser llevados a la práctica. Sin embargo, muchas veces se corre el riesgo de que esto sea una bonita poesía. Yo creo que eso es un aprendizaje que especialmente se ha tenido aquí en Latinoamérica en torno a no solo la idea de poder consagrar derechos, sino que qué vamos a hacer para garantizarlos y qué hacemos para además que estas garantías no se traduzcan en lo que tú dices, que finalmente se piensa que solo a través de la exigibilidad por los tribunales, es decir, que si a mí se me vulnera un derecho, yo pueda ir y, por ejemplo, interponer un recurso de protección. ¿Por qué se está vulnerando mi derecho? Se está amenazando mi derecho fundamental. Sin embargo, todavía el acceso a la justicia es carísima. Tenemos un problema de acceso a la justicia, que por supuesto yo creo que va a ser también materia del debate constituyente, cómo aseguramos el acceso a la justicia, pero mientras tanto también tenemos que ver de qué forma trascendemos de ese tipo de exigibilidades que al final lo que hacen es transformar los derechos sociales, que son de todas las personas, en gestiones individuales para yo poder consagrar mi derecho, que se me respete mi derecho. Entonces, por un lado, tenemos que ver formas de garantías y de exigibilidad que sean apelando al Estado, para que el Estado sea el que provea de los derechos y que solo excepcionalmente yo me vea en la situación de tener que recurrir a los tribunales. Y en este sentido, las garantías no solo tienen que ser judiciales, por lo tanto, sino que también tienen que ser, por ejemplo, legales. Tiene que ser una garantía, además, con mandatos específicos para los poderes del Estado. Que el Poder Ejecutivo haga políticas públicas, que se promuevan los derechos. Un Estado garante de derechos no solo los consagra en el texto constitucional, sino que también los incorpora como parte de su actividad. Y eso yo creo que hoy día significa pensar el carácter del Estado de otra forma. No como hoy día. Hoy día la Constitución del 80, lo que decíamos, el Estado subsidiario se queda quieto hasta que las prestaciones, bueno, el sector privado, las empresas, que además no les interesa el bien común, sino que les interesa el lucro, han dejado o ya no alcanzan a proveer de ciertos servicios, entonces ahí entra el Estado. Y esta es la lógica al revés. Un Estado social y democrático y no solo entrega herramientas judiciales, sino que además garantías legales para este reconocimiento pleno de, además, igualdades materiales, sustantivas, reales, de la vida diaria. Hacia ese país queremos transitar. Y es una transformación muy grande. Por lo tanto, requerimos además de muchos mecanismos que además tienen que estar presentes en la Constitución, como por ejemplo la redistribución del poder, que es algo que podemos conversar más latamente en un rato más, pero ahí la participación ciudadana tiene que ser efectiva, directa, paritaria, vinculante. Otra forma de entender la democracia, si no, tampoco vamos a poder finalmente exigir estos derechos y realizarlos si no estamos dentro de la maquinaria del poder, si el poder sigue siendo esa distancia, el poder político sigue tan distante de la ciudadanía. A ver, hay un tema, Jaime, que yo lo entiendo
porque es parte de la discusión que hemos tenido acá en Recoleta, pero que ustedes no lo han mencionado como parte de la diferencia. Quiero preguntarlo para que tú nos lo expliques. Uno de los problemas que tiene el Estado subsidiario es que se basa en la dictadura de los promedios, ¿no? Y que por lo tanto, porque el Estado subsidiario parte afirmando que no hay plata suficiente para atender todas las necesidades de la ciudadanía y que por lo tanto hay que definir una línea de corte para, entre comillas, subsidiar, este es el Estado subsidiario, aquellos que no tienen plata para proveerse esos subsidios, o sea, de esas necesidades, bienes, productos o servicios, ¿no? A precios de mercado. ¿Ah? Pero cuando uno hace ese ejercicio tiene que definir primero una línea de corte. Entonces ahí es cuando empezamos con la dictadura de los promedios que dice, mira, si la línea de la pobreza es 162.000 pesos por persona, por ejemplo, esa línea de la pobreza asume que el que gana 163.000 no es pobre y no necesita el beneficio. Y el que gana 161.000 es pobre. Y estos dos están igual de mal en la sociedad. Entonces, además, uno empieza a promover la mentira social porque el que está en 165 va a hacer todo lo posible para quedar por debajo de la línea, algunas veces falseando datos, que nos pasa todos los días en los gobiernos locales, ¿no? Y de una u otra manera buscando, entre comillas, calificar. Cuando hablamos de derechos, entonces, estamos hablando de derechos universales, lo que no significa, además, suprimir la provisión privada, para que nadie entienda eso. Pero efectivamente, cuando hablamos de derechos, de sociedad de derechos, y de un Estado social de derecho, ¿hablamos de derechos que son universales? Claro, que nadie se asuste que no vamos a cerrar aquí el colegio de la esquina, ni la Universidad de la Cruz. No, mira, es una pregunta súper importante porque yo diría que uno de los principales desafíos que tiene el sistema constitucional es superar esa brecha entre derechos que se reconocen en titularidad universal, pero cuyo ejercicio no es universal, sino que depende de las condiciones materiales de vida de cada cual, de cada comunidad. Y aquí efectivamente esta lógica subsidiaria, pero también de focalización del gasto público, ha avanzado, creo yo, en el sentido exactamente contrario al que se espera de un ordenamiento jurídico que garantiza derechos fundamentales de carácter universal. Y es que como se ha mercantilizado prácticamente todo el aparato institucional a través del cual se ejercen y se satisfacen los derechos fundamentales, lo que ha terminado pasando con los derechos es que estos se convierten en mecanismos de segregación social en vez de convertirse en mecanismos de cohesión social. Entonces, todo lo que avanzamos, por ejemplo, durante el siglo XX para hacer de la educación pública el eje de la construcción de la sociedad chilena, se desarmó a punta de un par de decretos durante la dictadura, generando un mercado donde antes no lo había. Entonces, la gran pregunta, creo yo, está en cómo somos capaces de pensar los derechos fundamentales, no solamente desde su perspectiva individual, ¿cierto? Porque los derechos fundamentales evidentemente tienen una dimensión que es individual, porque son derechos que reconocemos a las personas por el hecho de ser personas. Pero los derechos también tienen dimensiones que no son estrictamente individuales, ¿verdad? Dimensiones que son sociales, que son colectivas, que son comunitarias, como por ejemplo la salud, el medio ambiente o la comunicación. Y ahí es muy, muy importante preguntarse no solo por el diseño de instrumentos jurídicos que nos permitan apoyar a aquellas personas cuyos derechos han sido vulnerados, ¿verdad? Que es la lógica tradicional del sistema chileno actualmente vigente, sino que retroceder un paso antes, ¿verdad? Y pensar cuáles son las condiciones que necesitamos establecer para que todas y todos podamos tener condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales equitativas, ¿verdad? Equivalentes. De modo tal de que si sobre eso hay alguna vulneración, uno podría eventualmente recurrir a un tribunal, pero estableciendo condiciones compartidas para el ejercicio de los derechos fundamentales. Y ahí la clave está precisamente, un poco lo que te decía en la pregunta anterior, no preguntarse cómo gastamos lo que tenemos, sino que más bien al revés, qué necesitamos hacer, ¿verdad?
Necesitamos, por ejemplo, educación pública, gratuita y de calidad. Ya. ¿Qué significa eso? Significa, no sé, X trillones de dólares. Vale. ¿Cómo lo financiamos? Y ahí sí vamos avanzando como sociedad, buscando objetivos comunes. Y lo interesante de esa lógica es que cuando tú pones sobre la mesa intereses comunes, invitas a la comunidad a hacerse parte de esos intereses comunes, tú después comprometes el avance de esos objetivos y los amarras con las condiciones de ejercicio de los derechos. No es que tú definas en abstracto, por ejemplo, que no va a haber más segregación escolar y luego establece un sistema donde la eventual vulneración, ¿verdad?, queda de cuenta de la persona afectada. O sea, subsanar la vulneración queda de cargo de la persona afectada. Entonces, esa persona tiene capital cultural, capital económico, tiempo y paciencia para hablar con un abogado, eventualmente va a recurrir a un tribunal. Pero la clave, creo yo, está al revés. O sea, definamos como comunidad qué necesitamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las reformas, no sé, las definiciones que necesitamos como comunidad? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales queremos convivir? Y consigámoslas de alguna manera juntos, ¿verdad? Juntas. Yo creo que uno de los aprendizajes que deberíamos tener del fracaso del estado de bienestar, ¿verdad? Donde ese tremendo aparato estatal no logra contener los embates de las crisis del capitalismo, y el aprendizaje que deberíamos de alguna manera mirar, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido con el proyecto político en Ecuador, ¿verdad?, que dependió mucho del jefe de Estado, con el proyecto político en Bolivia, que depende mucho del jefe de Estado, es lo siguiente: cómo comprometemos a la comunidad a participar activamente de la garantía, prestación de los derechos, pero sobre todo a configurar condiciones institucionales que nos permitan un ejercicio universal de los derechos fundamentales y luego a defender esas condiciones, ¿verdad? Yo creo que aquí el gran problema a propósito de la dictadura del promedio es que no tenemos plena conciencia de cómo es la vida real. Y durante esta pandemia, ¿cierto?, esta crisis sanitaria que se suma a la crisis social que está en octubre, durante esta pandemia la élite tuvo que reconocer entre comillas, que no conocía las condiciones de hacinamiento, que no conocía las condiciones sociales del transporte público, que no conocía las condiciones laborales, ¿verdad?, de los trabajadores. O sea, no tienen idea. Y no tienen idea de cómo es la vida real, entre otras cosas, por lo que dices tú, Daniel, de esta dictadura, ¿verdad?, del promedio, donde pareciera que un grupo de tecnócratas gobierna sentado en algún escritorio, un teatino 120 probablemente, sin conocer realmente cuáles son las condiciones para el ejercicio de los derechos de las personas. Mauro, una pregunta para seguir aterrizando en lo local esta discusión. Cuando uno mira la arquitectura constitucional y la redistribución de potestades, atribuciones y recursos entre los distintos niveles nacional y subnacionales, se encuentra con que el 80% del gasto lo concentra el Estado Nacional, el 8% las regiones y el 12% las municipalidades, ¿no? Esto ya nos muestra un desafío tremendo, porque además, dentro de esos porcentajes, hay una distribución horizontal absolutamente asimétrica. En el caso de los municipios, tú lo has denunciado en numerosas oportunidades, esto de que haya municipalidades que tengan 1.300.000 pesos por habitante y otras que tengan, como Cerro Navia, cerca de 150.000 pesos por habitante. ¿Cómo deberíamos acercarnos a una fórmula, ¿no?, de tal manera de que pudiéramos asumir las diferencias obvias de cada territorio? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hoy día yo hablaba con el alcalde de Melinca, son 1.900 personas, y cuando uno saca el presupuesto que ellos tienen y lo divide por la cantidad de habitantes, tienen como 500.000 pesos por habitante, pero para ellos es poco, porque la estructura administrativa igual hay que pagarla para muy poquititas personas. Pero ¿cómo nos pudiésemos acercar a una redistribución más equitativa y más justa para que nuestros ciudadanos y ciudadanas a lo largo de Chile sintieran que todos somos iguales ante la ley? Mira,
Por eso que la discusión constitucional es, o parece ser la madre de las batallas, de todas las batallas, pero no es la única batalla. Si no tenemos una nueva correlación de fuerzas que permita un Estado distinto, un proyecto de construcción soberana distinto, vamos a tener una gran constitución con grandes derechos, consagrados, que nos sintamos orgullosos, quizás nos representa a todos, pero va a estar la vida práctica va a ser más o menos parecida. Y eso es brutal. Por ejemplo, yo siempre muestro este caso. En el presupuesto de Las Condes, el alcalde Lavín, que hoy día lo veía de panelista en un matinal, le sobraron saldo inicial de caja. Tú sabes muy bien, Daniel, qué es el saldo inicial de caja. Es todo lo que no gastaste y te queda para el otro año, tú lo ingresas al presupuesto en enero, eso se llama saldo inicial de caja. Ese monto en Las Condes son 51.000 millones de pesos del 2019 para el 2020. 51.000 millones de pesos son 3 veces presupuesto completo de Cerro Navia. Es decir, Lavín, lo que no se gasta son 3 presupuestos de esta comuna. Entonces, pucha, y uno dice, pero qué extraño, ¿ah? Esta es una pregunta quizá un poco ingenua. Qué extraño, si la Constitución consagra la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, ¿no? Lo consagra hoy día, la Constitución pinochetista, la consagra. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, por eso no es suficiente. Hoy día la Constitución consagra, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero las zonas de sacrificio que siguen predominando en el país completo, ¿cómo es posible eso? Entonces, yo insisto, la Constitución podemos dejarla preciosa, como la, no sé, la ecuatoriana, una convención que plantea derechos universales. No obstante, si no hay un nuevo contrato social en un gobierno que transforme esto, va a ser imposible. Y yo te hago una pregunta de paso, Daniel, que tengo una preocupación honesta. Hoy día salía este estudio de Activa, de Pulso Ciudadano, en el cual toman por primera vez algo que a mí me llamó la atención, que es el votante probable. Hacen 3 preguntas. Le pregunto, ¿usted votó en la presidencial, sí o no? Los que sí, le hacen otra pregunta. Oiga, ¿usted tiene intención de votar de 1 a 5? 5 siendo la máxima intención. Toman a los de máxima intención. Número 5. Tercera pregunta. ¿Usted tiene interés en el plebiscito? Lo mismo, de 1 a 5. Y ellos les preguntan, o sea, es decir, el que lo más probable, excepto que esté con COVID, postrado, con algo así muy complejo, vaya a votar. Le preguntan, ¿por qué va a votar? ¿Si ¿por el apruebo o por el rechazo? Y por el apruebo, este grupo, este segmento, vota el 88%. Y por la Convención Constitucional, un 74%. A mí, ¿qué me inquieta y te pregunto? Este exceso de confianza, ¿no nos puede jugar en contra? Esta sensación de que esta ya es correcta, no sé, de que está Longueira llamando después del apruebo, de que uno entre líneas puede leer que Piñera está por el apruebo. ¿No nos puede llamar a un exceso de confianza? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que primero la batalla fundamental es la de abril cuando escojamos los constituyentes. Porque efectivamente aquí lo que Longueira ha hecho, yo aquí soy el conductor, voy a tratar de dar una respuesta muy corta, porque la idea es que expresen ustedes y además ahora vamos a responder un par de preguntas de la gente que nos está mirando. Lo que Longueira ha hecho, para mí, es de la mayor gravedad política que hay en este país. Porque una de las cosas esenciales que ha alejado a la gente de la política es la mentira, es la falta de veracidad. Y Longueira lo ha dicho con todas sus letras, él está por el rechazo. Pero él ha salido a decirle a su sector, ¿saben qué? Le tenemos que mentir a todo Chile y decirle que estamos por el apruebo para que ese día en la noche no pierda a nadie. Es decir, no perdamos nosotros. O sea, ha salido a decirle a todo Chile que es preferible mentir y no comerse una derrota bien merecida que se la tienen. Pero entonces yo percibo que lo único que podría estar en riesgo, y que es lo relevante, es la masividad, ¿no? Y yo tengo la certeza de que cuando uno mira los promedios de las últimas elecciones, que van entre menos del 37 hasta más del 44, no más, el 25 deberíamos votar al menos un 50% más del padrón. Es decir, podríamos llegar fácilmente al 60% del padrón, y eso para mí sería un éxito, por más que alguien quiera tratar de legitimarlo, la verdad es que importa poco. Esto es un día que va a ser histórico y hay que hacer un llamado a no bajar los brazos. La derecha aquí ya salió a mentir. Salió a mentir porque saben que la derrota es brutal, porque además los números que tuviste, que son correctos, son sin quitarle los blancos y los nulos. Cuando tú le quitas los blancos y los nulos, además sube el porcentaje del apruebo,
y de la Convención Constitucional porque se consideran solo los votos válidamente emitidos. Entonces yo creo que estamos en un escenario maravilloso y lo que hay que hacer es, sobre todo, que el mundo y el sector popular asuma el desafío de subirse al escenario de su propia historia como protagonista principal, porque hay una diferencia que tenemos que entender todos. En los sectores más pudientes vota más del 70% de la gente y entre los jóvenes votan más del 56%. En los sectores populares los jóvenes no votan, ni siquiera alcanzan al 30%, y la población en general está muy por debajo del 40%, ¿no? Entonces aquí no podemos seguir dejando que otros decidan por nosotros. Vamos a ir, te voy a pedir a ti que nos pongas, querido compañero, algunas de las preguntas. Yo vi 3 que ya nos instalaste. Tíranos la primera, alguna que sea con nombre y apellido para ir terminando, porque efectivamente ya estamos en el tiempo. Vamos a dar 10 minutos para 10-12 minutos para responder preguntas y respuestas del público. ¿Con cuál vamos? A ver, no veo para quién es. ¿Cuál es su opinión de Eric Silva respecto de que la elección de los, no la estoy viendo completa, Constituyente. de los constituyentes para una AC sea la misma forma que la elección de diputados? Un independiente prácticamente no tiene ninguna opción de ser elegido. En el fondo hay que ir por un partido que son los que han generado el problema social, ya que no representan a la gente. Les voy a dar un minuto y medio cada uno. Solo decir lo siguiente, esa fue una de las razones por las cuales el PC no firmó el acuerdo del 15 de noviembre, ¿no? La falta de escaños protegidos, la falta de consideración respecto a los independientes, la falta de consideración respecto a las violaciones a los derechos humanos, y hay una decisión de varios actores de entregar el 50% de los cupos de los partidos para independientes y personas del mundo social. Pero esto no resuelve el problema, y ahí yo hago un llamado así, hacerse también una autocrítica, porque ¿quién sabe a ciencia cierta lo que piensan los independientes? ¿Quién sabe a ciencia cierta lo que mañana van a pensar los independientes? ¿Quién sabe a ciencia cierta cuál es el proyecto país de los independientes? Yo aquí, si bien tengo mucho interés y creo que es lo más correcto que los independientes participen y se les den facilidades, tampoco se puede sentir tanto desprecio por los partidos políticos, porque los partidos políticos que son finalmente independientes que se reconocen entre ellos como poseedores de objetivos comunes y que se organizan para poder llevar a cabo esos objetivos, ¿no? Entonces, esta dualidad que yo no comparto, no creo que la vamos a tener que seguir discutiendo, porque creo yo que nadie puede pensar que vamos a tener 155 personas que todas piensan distintas tratando de ponerse de acuerdo. Hay que poner los proyectos sobre la mesa. Bárbara, ¿qué piensas sobre esta pregunta? Sí, yo también creo que el problema de la participación y la desconfianza no tiene que ver con los partidos políticos, sino con el sistema político y el sistema democrático chileno, que claramente está en crisis. Y en ese sentido, quizás, claro, uno puede hacer crítica al sistema de elección que tenemos hoy día para elegir el Congreso, que es el sistema que se usa para los constituyentes. Y yo creo que el principal problema para los independientes hoy día es que la situación hoy día es una pandemia, y parte importante de los obstáculos que tienen los independientes para presentar listas es que necesitan firmas, no solo el gran número de firmas, el 0,4% de las votaciones del distrito, sino que es que estas firmas tienen que ser a través de notario. Entonces hoy día el Estado y el mismo Congreso no están dando las garantías suficientes para una participación igualitaria de los independientes. Yo creo que esa es una de las demandas que están haciendo los independientes organizados en bloques y en comandos, porque tampoco es que van sueltos. De hecho, el sistema de ONDE, este sistema de elección, los obliga a ir en conglomerados, lo cual a mí me parece que además es bastante justo, porque de esa forma compiten en igualdad de condiciones también con los partidos políticos. Desde 2 independientes en adelante se puede hacer una lista, y además tienen el beneficio de llevar un candidato extra en sus listas. Es una forma que promueve la participación en conjuntos. En ese sentido, lo que dice ahí el alcalde, a ponerse de acuerdo en un proyecto, en un programa. Pero principalmente hoy día lo que está pasando es que no hay garantías
de que se puedan juntar esas firmas precisamente por el requisito que se pone de que tengan que ser ante notario. Entonces ahí yo creo que todavía hay una deuda y está muy bien que impulsemos esa demanda, me parece, en apoyo a los independientes. Más allá de que hay partidos políticos que han hecho el gesto, principalmente de la oposición, para incorporar independientes en sus listas. Y eso no les quita independencia, sino que simplemente les permite una plataforma de entrada a la constituyente. Bárbara abordó una pregunta que era de otra persona que tenía que ver precisamente con si los independientes que iban en la lista de los pactos de los partidos perdían la independencia, y efectivamente no es así. Jaime, ¿qué nos dice al respecto de esto? Estoy de acuerdo con casi todo lo que ya se ha dicho, así que para no repetir, quisiera poner un punto en la discusión. Es muy probable que muchos de esos sectores de independientes compartan proyectos de transformación social también con los partidos políticos. Los independientes no son un sector políticamente homogéneo, socialmente homogéneo. Acá en la Quinta Región, en Reñaca, hay un cura, ¿verdad?, muy famoso por lo conservador y autoritario que es, que ya anunció su intención de ser candidato como independiente a la constituyente. Lo que da cuenta de que detrás de los independientes hay muchos proyectos políticos distintos. Entonces yo creo que la clave va a estar, el desafío va a estar en ser capaces de articular candidaturas de independientes con candidaturas de partidos políticos, porque por otro lado, yo creo que es importante también hacer el punto, los partidos políticos son importantes para la democracia representativa y es importante que hagan bien su trabajo, ¿verdad? Uno de los problemas que tenemos hoy día de crisis en la democracia representativa se debe en gran medida a la corrupción de las formas de representación democrática, entre otras cosas porque varios partidos políticos y varias autoridades de partidos políticos han estado utilizando los mecanismos de la representación para proteger intereses particulares en vez de para proteger el interés general. Entonces ahí el desafío va a estar en articular ambas demandas, ambos mundos, entre otras cosas para no solo legitimar la constituyente, sino que además repotenciar y validar también los partidos políticos que van a tener mucho trabajo de aquí en adelante también. Importante lo que nos dice Jaime, porque mucha gente asume la corrupción solo como un problema de mal uso de recursos, pero la corrupción en términos estrictos es el mal uso de recursos, potestades y atribuciones. Por lo tanto, cuando uno es candidato con un programa para después hacer algo que no tiene que ver con su programa, también es un acto de corrupción. Uno le entregan la confianza derivada de un voto para que uno haga algo a lo que se comprometió, y esto lo hemos visto 100 veces en Chile, y terminan, entre comillas, pasándonos gato por liebre, y eso es un acto de corrupción de los que más atenta contra la confianza ciudadana. Mauro, en el territorio, ¿es posible coordinar el trabajo de los partidos políticos con los independientes? Tú que eres... Uno podría ubicarte así... Esto es un bonus track, esto es un aprovechamiento total de este conversatorio. Tú como que estás entre los independientes y los militantes. ¿Tú ves posible esto de poder conformar una lista? Porque tenemos el desafío tremendo que es ganar los 2/3 de la Convención Constitucional para poder tener de verdad la Constitución que queremos. ¿Cómo lo estás viendo, compañero? Primero, la independencia no es neutralidad. Muchas veces actores se sitúan en la independencia planteando un tema como desde la objetividad, entre el bien y el mal, sobre los debates de izquierdas y derechas, lo ven como una discusión superada. O sea, se hace una reflexión que es bastante imprecisa, por decir al menos. Aquellos que somos de izquierda, no obstante, aún tenemos algunas dificultades para militar, pero sin duda que está más este lado. O sea, una vez un compañero que yo en esa época de la universidad lo consideraba de la ultra, porque en la universidad lo que no te cuesta nada es descalificar al otro. Entonces, los que no estaban en las posiciones transformadoras, pero sensatas, eran de la ultra. Entonces, pero después egresado, él es médico, me dijo, mira, para una campaña, Tamayo, lo que necesites, hacer operativo, cosas, yo estoy a disposición. Y yo lo miré extrañado, y conversé con él. Después, cuando fue a hacer operativo, me dijo, mira, Tamayo, si quedase la escoba algún momento, tú y yo estaríamos en la misma trinchera, estaríamos en el mismo hoyo combatiendo. Entonces, pero claro, esa reflexión cuesta bastante. Darte cuenta de verdad que aquellos elementos que hoy día nos asemejan, nos permiten tener unidad, es mucho más que aquellas cosas que nos
hacen distinto. Entonces, por eso yo destaco hoy día a la Yana Proboste, no sé si la viste, planteando este tema unitario, distintos actores, Pacheco, fin de semana, o sea, que uno diría, ¿qué pasó? ¿Que me perdí? No, está planteando una lógica unitaria que va a ser positivo. Sí, los independientes, aquellos que no estamos militando, que consideramos relevante la construcción de un proyecto, pongámonos de acuerdo en los ejes programáticos. ¿Qué queremos de la nueva Constitución? ¿Qué debe estar redactado? ¿Vamos a querer un Chile unicameral? ¿Vamos a querer consagrar el agua para todos los ciudadanos? ¿Vamos a considerar que la salud debe ser un derecho garantizado por el Estado? ¿Así? ¿La vivienda? Entonces, ojo, 5 cositas, y tampoco tiene que ser la Constitución entera, ponernos de acuerdo antes de redactarla. 5 o 6 ejes. Y de ahí, todos aquellos que no están militando, que no estamos militando, podemos sumarnos a ese proyecto y empujarlo con fuerza. Pero esto de la independencia por la independencia pierde sentido en la medida que yo no creo, por ejemplo, que la UDI, por ejemplo, lleve a Baradit de convencional por ser independiente. Claramente que no. Entonces, No. Y Baradit tampoco va a querer estar en ese espacio, pero sí hoy día, no solamente por lo que uno perciba. Mira, yo percibo, una vez tú me lo dijiste, la gente nos reconoce a través de nuestros actos por lo que somos, ¿sí? Entonces, uno más o menos identifica por sus discursos, por sus actos, pero mejor comprometerse con un proyecto país. Yo creo que eso es mucho más sensato y empujar ese proyecto con fuerza. Bien, vamos llegando al término porque ya se nos acaba la hora. Tenemos todos otros compromisos que dar. Claro, si Jorge Baradit fuera en la lista de la UDI como independiente, el Bombo Fica diría sospechosa la weá. Sin duda, ¿no? Miren, yo les quiero agradecer a Bárbara, a Jaime, a Mauro y por supuesto a Ricardo que está ahí detrás en los controles de todo esto, por este primer conversatorio constituyente. Quiero recordarlo, está organizado por la Asociación de Municipios Constituyentes de Chile. Somos un grupo de municipios, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de casi todas las regiones del país que nos vamos a dedicar y que nos vamos a asegurar, no solo de que la participación sea masiva, sino que además de mantener viva la discusión durante todo el proceso constituyente, porque la ciudadanía tiene que estar arriba de la pelota, tiene que estar efectivamente participando de esto, porque este proceso no se trata de elegir 155 convencionales que se metan en un edificio y que nos digan qué hicieron 9 meses después. Aquí se trata de discutir con ellos y eso lo vamos a hacer desde la ciudadanía, porque tiene que ser una constitución que se construya de abajo para arriba y con elementos de democracia directa en todas las etapas. Así que les quiero dar las gracias, compañeros y compañeras, por estar aquí. Espero seguirlos viendo pronto. Vamos a ir rotando los panelistas. La única que nos va a estar acompañando siempre es Bárbara. Ya le iremos contando por qué, ¿no? Porque además esperamos que sea una de esas convencionales representando al Distrito 9 y particularmente a la Comuna de Recoleta. Así que ella nos va a estar acompañando y entregando sus luces en todos los programas y seguramente los volveremos a ver. Así que les doy las gracias y les mando un abrazo gigante, y a todos quienes nos vieron también saludos y hasta el próximo lunes.